El evangelista Marcos en el capítulo 14 nos narra una escena impresionante justo antes de que el Señor Jesús fuera entregado. Nos habla de diferentes personas que estaban alrededor del Señor Jesús y la pregunta es ¿cuál es el valor que tiene el Señor para esas personas y cuál es el valor que tiene para nosotros? Ahí habla de que estaban los principales sacerdotes religiosos que fueron los que le entregaron. Para ellos el valor del Señor era menos que cero porque querían matarlo. Nos habla también del pueblo que estaba siguiendo todas esas cosas, pero que no era capaz de amar al Señor Jesús y que gritaron crucifícale. En tercer lugar está Judas. Para él el valor del Señor era muy claro, 30 piezas, 30 monedas, nada más. Nos habla también de Simón, donde el Señor había ido a comer, invitado por él. Simón que había sido leproso y que había sido curado por el Señor. Así que seguro que su valor, que el valor que le daba al Señor era más importante, pero no era un valor total. Nos habla de Marcos, el lugar donde el Señor pasó esa última cena y Él puso su casa para que el Señor estuviera allí. Seguro que el valor del Señor para Él ya era mucho más importante porque era capaz de abrir su casa. Era un valor casi total. También estaban en sexto lugar los discípulos. Ellos lo habían dejado todo para seguir al Señor. Y nosotros podemos llegar a pensar, pues quizás ellos eran los que más valor le daban al Señor. Pero de repente aparece una mujer, María. Dice que tiene un vaso de alabastro con perfume, con un valor incalculable porque era más de lo que una persona podía haber ganado en un año entero. Y viene a los pies del Señor y rompe ese frasco porque no quiere que quede absolutamente nada, lo entrega todo. Y no solamente entrega el frasco, se entrega ella misma, se pone en ridículo delante del Señor, no le importa lo que los demás piensen porque el valor del Señor para ella era absolutamente total. Y unge al Señor para su sepultura. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Durante toda la historia de la humanidad se va a hablar de esta mujer por lo que ella hizo, porque se entregó por completo, lo dio todo. ¿Cuál es el valor que el Señor tiene para nosotros? Espero que no sea como la multitud, los principales religiosos, el propio Judas, los que no estaban cerca del Señor, sino que como mínimo sea como Marcos que regaló su casa o los discípulos que le siguieron. Pero ¿cómo sería nuestra vida completamente diferente si tomáramos el ejemplo de María, de esa mujer que fue capaz de ponerse en ridículo, de romper el frasco, de decir yo no quiero nada, solo quiero estar con el Señor Jesús y adorarle a Él? Porque sabes, todos ellos, todos, desde los principales sacerdotes hasta el final, hasta la propia María, tomaron esa noche el llamado Cordero de la Pascua. Y ese Cordero significaba lo que había ocurrido, recordaba lo que había ocurrido en el libro de Éxodo. ¿Recuerdas? Cuando Dios pasó por alto las casas de su pueblo para que no muriera el primogénito. Y ese Cordero, en cierto modo, era el que tomaba ese lugar. Pues Dios Padre, no pasó por alto su propia casa, sino que entregó a su propio Hijo por amor a ti y por amor a mí. Ese es el valor que tenemos para Dios. Darlo todo, entregar a su propio Hijo por ti y por mí. ¿Cuál es el valor que el Señor Jesús tiene para ti?